Saludos a todos. Antes de comenzar con los relatos, les pido que dejen su like, se suscriban al canal y comenten desde dónde y a qué hora están viendo este video. Ahora sí, vamos con los relatos. Me llamo Javier. Tengo 32 años y vivo en Iztapaluca, en el Estado de México. Para los que son de por acá, ya saben lo que implica eso. Es vivir lejos de todo y pasarte la mitad del día en el transporte público. Mi rutina no es nada del otro mundo. Estoy casado, mi esposa se llama Marisol y tenemos un niño pequeño de apenas 2 años. Como la situación económica está bastante dura y el dinero cada vez alcanza para menos, hace un par de años tuve que buscar una chamba que dejara un poco más de lana, aunque implicara partirme la espalda. Así fue como llegué a la central de abasto de la Ciudad de México. Para la gente que nunca ha puesto un pie en la central, no sé cómo explicárselos para que dimensionen el tamaño de ese lugar. No es un mercado grande, es una pinche ciudad entera. Es un monstruo de concreto, bodegas, pasillos interminables, camiones de carga y miles de personas moviéndose al mismo tiempo. Allá adentro hay su propia ley, su propio ritmo. Puedes encontrar desde bancos, clínicas, hasta lugares donde comer a las 3 de la mañana. Yo trabajo en el turno de la noche, de diablero, o sea, cargador. Empiezo mi jornada a las 10 de la noche y termino a las 6 o 7 de la mañana, dependiendo de qué tan pesada esté la descarga. Mi chamba consiste en mover mercancía con un diablito de carga desde los camiones que van llegando hasta las bodegas de los patrones, o de una bodega a otra. Trabajo principalmente en la zona de frutas y legumbres. Es una madriza, no les voy a mentir. Cargar cajas de madera llenas de jitomate, de papaya, de naranja o costales de papa que pesan 50 kilos, te deja el cuerpo destrozado. Al principio terminaba llorando del dolor en la espalda baja y en las rodillas, pero con el tiempo te vas acostumbrando. O más bien, tu cuerpo se rinde y deja de quejarse tanto. La central de noche es otro mundo. De día es un caos total. No puedes ni caminar de tanta gente, marchantes, familias comprando, gritos por todos lados. Pero en la madrugada, aunque hay mucho movimiento, es un ambiente distinto. Es un movimiento pesado, industrial. Los pasillos principales están iluminados con unas luces amarillentas que le dan un tono como de película vieja a todo. Se escucha el eco de los camiones echándose en reversa, el golpe seco de la madera cuando azotan las cajas contra el piso, los chiflidos agudos de los cargadores pidiendo paso. El aire huele a una mezcla bien extraña, a tierra húmeda, a fruta madura, a cilantro machacado, pero también a diésel de los motores y a basura acumulada. Es un lugar que nunca está en silencio total. Siempre hay un murmullo de fondo, el rechinar constante de las llantitas de metal de los diablos sobre el piso de cemento irregular. Yo trabajo para un bodeguero que se llama Don Lalo, un señor ya mayor, muy estricto, pero que paga a tiempo. Mi compañero y el que me enseñó cómo moverme ahí adentro es un señor al que le decimos Chava. Chava lleva como 30 años trabajando en la central. Tiene las rodillas echadas a perder de tanto cargar. Camina arrastrando un poco el pie derecho y siempre trae puesta una chamarra vieja del Cruz Azul, sin importar si hace calor o frío. Él me enseñó los atajos, me dijo qué bodegas evitar, con quién no meterme y cómo acomodar las cajas en el diablo para que no se me vinieran encima. Chava es un buen tipo, muy callado, de esos que solo hablan lo necesario, pero muy observador. Bueno, les cuento todo esto para que entiendan que conozco el lugar. Llevo 2 años caminando por esos mismos pasillos, de lunes a sábado, 8 horas diarias. Conozco los sectores, las letras de las naves. Sé dónde están los baches en el piso que te pueden voltear la carga. Sé dónde la luz parpadea. Sé dónde huele peor. Conozco la central de abasto, o al menos eso creía.
Esto que les voy a contar pasó a principios de noviembre del año pasado. Era una noche de martes. Los martes suelen ser un poco más tranquilos que los fines de semana, pero esa noche estaba haciendo un frío de esos que te calan hasta los huesos, un frío seco que te corta la respiración. Había llovido un poco en la tarde, así que el piso estaba resbaloso y había charcos negros de agua con tierra y restos de verduras aplastadas. Eran como las 3:30 de la mañana. Esa es la hora más pesada para mí. Es el momento en el que el cuerpo te pide a gritos que te acuestes. Los ojos te arden y el cansancio te vuelve torpe. Habíamos estado descargando un camión de plátano tabasco que llegó tarde, y yo estaba empapado en sudor a pesar del frío. Don Lalo me gritó desde la oficina de su bodega que necesitaba que moviera 15 cajas de madera de manzana a otra bodega que estaba en el sector contrario, unas naves más allá. 15 cajas de madera es un peso considerable. El diablo se vuelve inestable y tienes que ir haciendo contrapeso con tu propio cuerpo para no irte de boca. Acomodé la carga, la amarré bien con mi lazo y empecé a caminar. Salí del pasillo de la bodega de Don Lalo y me incorporé al pasillo principal. Había poca gente en ese momento en ese pasillo en particular. Veía a lo lejos a un par de compañeros, a un velador sentado en un bote de pintura, lo normal. Como estaba muy cansado y las piernas me temblaban un poco por el peso, decidí cortar camino. Entre las naves principales hay unos pasillos transversales, más angostos, que conectan un sector con otro. Son pasillos de servicio o divisiones menores entre bodegas. Yo conozco esos cruces. Los he usado 1000 veces para ahorrarme unos metros. Me metí por el cruce que está entre la nave I y la J. Todo iba bien. El piso tenía la misma textura rugosa. El ruido de fondo de la central seguía ahí. El motor de un camión a lo lejos. El golpe de una cortina de metal cerrándose. Llegué a la intersección donde se supone que debía girar a la izquierda para salir al otro pasillo ancho y llegar a mi destino. Pero al girar el diablo noté algo raro. Frente a mí, donde se suponía que debía estar la pared trasera de una fila de bodegas cerradas con cortinas de acero, había otro pasillo. Me detuve en seco. El esfuerzo de frenar el diablo de golpe hizo que las llantas rechinaran y el peso casi me tira, pero logré estabilizarlo. Me quedé parado ahí, respirando agitado, viendo hacia enfrente. No tenía sentido. Yo había pasado por ese cruce literalmente la noche anterior. Ahí no había ningún pasillo, ahí terminaba la nave. Pero frente a mí se abría una galería larga, estrecha, que se perdía en la oscuridad. Lo primero que noté fue la luz, o más bien, la falta de ella. En la central, la iluminación es muy uniforme, esas luces amarillas y potentes que no te dejan ver el cielo, pero iluminan todo el piso. Ese pasillo nuevo, sin embargo, estaba casi a oscuras. No tenía las lámparas industriales de arriba. Solo había una especie de luz grisácea, muy tenue, como si viniera de focos viejos cubiertos de polvo, y parpadeaba de una forma que mareaba un poco. Pensé que tal vez estaba desorientado. A veces pasa. Estás tan cansado que te confundes de letra y terminas en un pasaje que se parece a otro. Me froté los ojos con la manga de la sudadera y miré hacia atrás. Vi el pasillo del que venía. Reconocí la bodega de la esquina, que vende chiles secos con su cortina azul despintada. Estaba en el lugar correcto, el cruce IJ, pero este pasillo extra simplemente no encajaba en la arquitectura del lugar. Me quedé ahí parado, en la entrada de esa oscuridad, dudando. Mi instinto me decía que diera la vuelta y me fuera por el camino largo, pero el cansancio me decía que si ese pasillo atravesaba la nave, me ahorraría por lo menos 5 minutos de empujar esas malditas 15 cajas. Mientras estaba ahí debatiendo conmigo mismo, escuché unas llantas acercarse. Era otro diablero.
Venía sobre el pasillo transversal, cruzando justo por detrás de mí. Era un chavo al que ubicaba de vista, le dicen el Güero, trabaja en la zona de cítricos. Venía jalando su diablo vacío. Pensé en preguntarle. Me giré a medias, sosteniendo el peso de mi carga, y le hablé en voz alta para superar el ruido de las llantas. Le dije algo como, «¿Qué onda, Güero? Oye, ¿este pasillo hacia dónde saca?» El Güero pasó a unos 3 metros de mí. No volteó. No hizo ningún gesto de haberme escuchado, pero lo más extraño no fue que me ignorara. En la central mucha gente va en su propio mundo. Lo que me heló la sangre fue que, al pasar frente a la apertura de este pasillo oscuro, ni siquiera giró la cabeza. Pasó caminando recto, con la mirada fija en el fondo de su propio camino, como si a su izquierda solo hubiera una pared sólida de concreto, como si no hubiera un boquete negro de 3 metros de ancho a un lado de él. Lo vi alejarse y perderse en la siguiente intersección. Me volví hacia el pasillo oscuro. No sé por qué lo hice. Se los juro que hasta la fecha me arrepiento de haber dado ese primer paso. Creo que fue una mezcla de curiosidad, terquedad y el agotamiento extremo que te nubla el juicio. Empujé el diablo hacia adentro. En el instante en que crucé el umbral, sentí un cambio físico en el ambiente. Fue como atravesar una cortina de agua helada. El aire ahí adentro estaba denso, pesado, difícil de respirar. Y estaba muy, muy frío. No el frío del clima de noviembre que había afuera, sino un frío encerrado, como de cuarto frigorífico, pero sin el zumbido de los motores. El ruido también cambió. Eso fue lo que me empezó a poner verdaderamente nervioso. A medida que avanzaba, el sonido habitual de la central de abasto se fue apagando. El murmullo constante, los motores, los gritos a lo lejos, todo se desvaneció, como si me hubieran puesto unos tapones en los oídos. Lo único que se escuchaba era el sonido de mi propia respiración y el rodar de las llantas de mi diablo. Pero incluso ese sonido era distinto. Las llantas de metal sobre el concreto suelen hacer un escándalo, un ruido estridente y rasposo. Aquí sonaban apagadas, como si estuviera rodando sobre tierra suave o sobre alfombra, aunque bajo mis botas yo sentía un piso duro, pero pegajoso. Avancé unos 10 metros. La luz gris apenas me dejaba distinguir lo que había a los lados. Empecé a notar que había puestos. No eran bodegas formales con cortinas de acero como en las naves principales. Eran más bien puestos improvisados, como los de los tianguis de las calles, con estructuras de madera vieja y lonas oscuras colgando del techo. Estaban abiertos. Había mercancía exhibida en guacales de madera apilados a los lados. Pero algo estaba profundamente mal con la mercancía. Detuve el diablo. Me acerqué un poco al puesto que tenía a mi derecha. La poca luz me permitió ver lo que había en las cajas. Eran frutas y verduras, sí, pero estaban en un estado de putrefacción que no tenía sentido. Había cerros de tomates completamente negros, cubiertos de una capa de moho blanco y peludo tan gruesa que parecía algodón. Había plátanos deshechos, convertidos en una pasta negra que escurría por las ranuras de la madera. Había papayas reventadas, con el interior oscuro y burbujeante. Lo raro es que, en la central, cuando algo se pudre, el olor es insoportable. Un olor ácido, dulce y asqueroso que te da arcadas. Pero aquí no olía a podrido de esa forma. El olor en este pasillo era distinto. Olía a polvo viejo, a humedad antigua, como cuando abres un closet que lleva años cerrado en una casa abandonada. Había también un trasfondo metálico en el olor, como a cobre, como a sangre vieja y seca, un olor que a veces se siente en la zona de carnes, pero yo estaba muy lejos de ahí. Empecé a sentir un nudo en la garganta. El instinto de supervivencia me empezó a gritar que saliera de ahí. Acomodé las manos en los manubrios de mi diablo para dar la vuelta. Girar un diablo cargado con 15 cajas de madera en un espacio estrecho no es fácil. Tienes que hacer maniobras con cuidado para no tirar nada.
Mientras intentaba maniobrar, tirando del peso hacia atrás, mi mirada se desvió hacia el fondo del pasillo. Fue entonces cuando me di cuenta de que los puestos no estaban vacíos. Detrás de los guacales llenos de podredumbre, al fondo de las lonas oscuras, había sombras. Al principio pensé que eran costales apilados o cajas altas, pero a medida que mis ojos se fueron acostumbrando a esa maldita luz gris, distinguí formas humanas. Eran personas, o al menos tenían la silueta de personas. Estaban de pie detrás de las tablas que servían de mostradores, completamente inmóviles. No hacían ningún movimiento, no acomodaban nada, no hablaban, solo estaban ahí, parados en la penumbra. Ninguno estaba iluminado de frente, así que no podía ver sus rostros, solo veía los contornos. Algunos parecían tener sombreros viejos, otros parecían llevar delantales de esos gruesos de lona, pero todo se veía descolorido, como si les hubieran quitado el color. Me quedé congelado, sosteniendo el peso del diablo echado hacia atrás, con los brazos tensos. Una de las sombras, la que estaba en el puesto a unos 5 metros frente a mí, parecía estar mirando directamente hacia mi posición. No podía ver sus ojos, se los juro. No había un rostro visible, pero sentí una mirada pesada, intensa, que me clavaba en el suelo. Era una sensación física de ser observado, un hormigueo frío que me subió por la nuca y me erizó los vellos de los brazos. El silencio en ese lugar era absoluto y opresivo. Mi respiración sonaba demasiado fuerte en mis oídos. El corazón me latía tan rápido que me dolía el pecho. Y entonces, en medio de ese silencio sepulcral, escuché algo. No fue un grito, ni un susurro, ni un ruido de pasos. Fue un sonido que venía desde lo más profundo del pasaje, desde donde la luz gris no llegaba. Era un sonido arrastrado, como si alguien o algo estuviera jalando un objeto muy pesado y metálico sobre el suelo de cemento, de manera lenta. Un roce constante, grueso, que vibraba en el piso y subía por las suelas de mis botas. El sonido se detuvo un par de segundos, y luego volvió a sonar, esta vez un poco más cerca. El miedo que sentí en ese momento no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No era el susto de que te vayan a asaltar en la calle, no era el sobresalto de que casi te atropelle un camión. Era un terror profundo, un terror que te apaga el cerebro y te dice que estás frente a algo que no pertenece a este mundo, algo que está mal desde su origen. La razón me abandonó por completo. Ya no me importó el diablo, ni las cajas, ni la carga de don Lalo. Con un movimiento brusco, bajé los manubrios del diablo, dejando que las patas de metal golpearan el suelo con un estruendo sordo que no resonó en absoluto en ese lugar. Solté la herramienta. Me di la media vuelta y empecé a caminar rápido hacia la salida. Quería correr, pero mis piernas no me respondían bien. Se sentían pesadas, como si estuviera caminando debajo del agua. La entrada por la que había llegado, que era un rectángulo de luz amarilla pálida a unos 20 metros de distancia, parecía no acercarse por más que yo avanzaba. El sonido arrastrado a mis espaldas se hizo un poco más rápido, y luego sentí otra cosa. Sentí que el aire a mi alrededor se movía, como si la temperatura descendiera aún más, y percibí que todas esas figuras inmóviles en los puestos habían girado la cabeza hacia mí. No volteé a mirar. Por nada del mundo iba a voltear la cabeza. Mantuve la vista fija en la luz amarilla de la salida. Apreté el paso, casi trotando de una forma torpe. Sentía que la espalda me ardía, esperando en cualquier segundo que algo me agarrara del hombro o de la sudadera. Di un último paso largo y crucé el umbral. Fue instantáneo. En cuanto mi cuerpo atravesó de nuevo hacia el pasillo transversal normal, todos los sonidos de la central de abasto me golpearon los oídos como una bofetada. El motor de un tractocamión acelerando, el grito de un vendedor a lo lejos anunciando precio de la cebolla, el golpe de las tarimas de madera.
La luz amarilla de las lámparas de sodio me deslumbró por un momento. El aire volvió a oler a tierra húmeda y diésel. Estaba de nuevo en el cruce IJ. Me recargué contra la pared de concreto de una bodega cercana, intentando jalar aire. Estaba sudando frío, temblando incontrolablemente y sentía ganas de vomitar. Me pasé las manos por la cara, respirando por la boca, tratando de convencerme de que me había quedado dormido caminando, de que todo había sido una alucinación por el cansancio. De pronto recordé el diablo, mi herramienta de trabajo y la mercancía de mi patrón. Volteé hacia el cruce. Me preparé mentalmente para mirar hacia ese agujero oscuro, dispuesto a entrar rápido, agarrar los manubrios y jalarlo hacia afuera sin mirar atrás. Giré la cabeza hacia donde estaba la entrada de ese pasillo. No había nada. Estaba la pared sólida de concreto gris. Estaba la parte trasera de las bodegas, con sus bajadas de agua sucias, unos cuantos guacales rotos apilados contra el muro y un charco de agua aceitosa en el suelo. No había ninguna abertura, no había pasillo, no había luz gris, ni oscuridad, ni puestos, ni nada. Era una pared continua, exactamente igual a como la había visto todas las noches anteriores. Me acerqué a la pared, tambaleándome un poco. Puse la mano sobre el concreto frío y rugoso. Lo toqué. Era sólido. Lo golpeé ligeramente con los nudillos. Era un muro real, grueso, imposible de mover. Busqué mi diablo a los lados. Miré a lo largo del pasillo transversal. No estaba por ninguna parte. 15 cajas de madera de manzana, una carga de más de 300 kilos con todo y el carrito de metal, no desaparecen en 5 segundos. Me quedé ahí parado, pegado a la pared, sin saber qué hacer. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 10 minutos, tal vez media hora. Mi mente daba vueltas tratando de encontrar una explicación lógica. Alguien se lo llevó. Un ratero vio el diablo abandonado. Aprovechó que yo estaba distraído mirando hacia otro lado y se lo llevó corriendo. Sí, eso tenía que ser. Es la central de abasto. Los robos de diablos cargados pasan si te descuidas un segundo. Me autoconvencí de eso, porque la otra opción, la idea de que mi diablo y la carga de don Lalo se habían quedado dentro de ese pasillo que ya no existía, era algo que mi cabeza se negaba a procesar. Empecé a caminar de regreso hacia la bodega de don Lalo. No sabía qué le iba a decir. Iba a tener que pagar esa mercancía de mi bolsillo. Me iba a endeudar horriblemente. Cuando llegué a la bodega, Chava estaba sentado en un guacal volcado, tomando café de un vaso de unicel. Me vio llegar sin el diablo, pálido y temblando. Se levantó de inmediato y tiró el resto del café. Se acercó a mí, me agarró del hombro y me llevó hacia una parte más alejada de la entrada de la bodega. «¿Qué te pasó, cabrón? Pareces muerto», me dijo, bajando la voz. Intenté hablar, pero tartamudeaba. Le dije que me habían robado el diablo con la carga. Le dije que me distraje en el cruce IJ y que alguien se lo había llevado. Chava me miró fijamente. Sus ojos estaban muy serios. No parecía enojado, parecía preocupado. Me examinó de arriba a abajo. Notó que yo estaba empapado en sudor frío y que mis manos no dejaban de temblar. «Javier», me dijo, en un tono muy grave y seco, distinto a su forma de hablar habitual. «¿Por dónde te fuiste? Dime exactamente por dónde caminaste». Le expliqué la ruta. Le dije que iba a cortar por el transversal entre la I y la J, que llegué al cruce, que frené. Me quedé callado. No quería contarle lo del pasillo. Tenía miedo de que se riera de mí, de que le dijera a don Lalo que yo estaba loco o drogado. Chava me apretó el hombro con fuerza. «¿Viste el pasillo de la luz sucia, verdad?», me preguntó en un murmullo casi inaudible. Sentí que el estómago se me caía al piso. Lo miré con los ojos muy abiertos. No supe qué responder, solo asentí lentamente con la cabeza. Chava cerró los ojos un segundo
y suspiró pesado. Miró hacia todos lados, asegurándose de que nadie nos estuviera escuchando, ni siquiera los otros diableros que estaban acomodando cosas cerca. «Escúchame bien, muchacho», me dijo acercándose más a mi cara. «De esto no le vas a decir nada a nadie. A don Lalo le vas a decir que te descuidaste y te robaron el equipo en el pasillo O. Yo te voy a prestar dinero para que vayas pagando la carga poco a poco y no te corra. Pero a partir de hoy, nunca más vas a cortar camino por esos transversales en la madrugada. Te vas a ir siempre por los pasillos principales, donde hay luz y donde hay gente. ¿Me oíste?» Yo seguía en shock, pero logré preguntar: «Chava, ¿qué es ese lugar? ¿Dónde está mi diablo?» Yo no me lo imaginé. Yo entré ahí, yo vi a la gente. Chava me interrumpió apretándome más fuerte el brazo. Su cara estaba pálida. «Te dije que no se habla de esto. Allá adentro hay cosas viejas, cosas que estaban desde antes, o cosas que se quedaron atoradas. No lo sé, nadie lo sabe. Todos los que llevamos años aquí sabemos que a veces, si estás muy cansado, si andas bajo de energía, esos huecos se abren. Se te aparecen como un atajo, pero no lo son. Si los ves, tienes que agachar la mirada y seguir de largo. Nunca te le quedes viendo a la oscuridad y por lo que más quieras, nunca jamás entres. Los que se meten muy al fondo ya no salen por el mismo lado, Javier. O a veces simplemente no salen». Me soltó el hombro, se dio la vuelta y se fue a seguir acomodando cajas, dándome la espalda. No volvió a tocar el tema en toda la noche, ni en toda la semana. Cuando le fui a dar la cara a don Lalo para decirle que me habían robado, el viejo me regañó, me mentó la madre, me dijo pendejo y me descontó el costo del diablo y la fruta de mis siguientes 4 semanas de sueldo. Fue un mes durísimo. Mi esposa y yo comimos frijoles y huevo casi todos los días y tuve que pedir prestado a mis suegros. Pero pagué la deuda. Sigo trabajando en la central de abasto. La necesidad es canija, como decimos por acá, y no he encontrado otro trabajo que me dé para mantener a mi familia, a pesar de lo pesado que es este. Don Lalo me compró otro diablo y sigo moviendo cajas, sigo sudando en la madrugada, sigo aguantando el frío. Llevo ya un buen rato siguiendo tu canal. Casi siempre te escucho cuando me toca hacer el cierre en el trabajo. Me pongo los audífonos y dejo que los relatos corran. La neta es que nunca pensé que yo te iba a terminar mandando un correo. Uno siempre cree que esas cosas de las que hablan en los videos le pasan a gente en pueblos alejados, en carreteras o a los veladores de fábricas abandonadas. No a alguien que está haciendo su chamba normal en un mercado cualquiera aquí en el Estado de México. Te cuento un poco de mí para que agarres contexto. Me llamo Lalo, tengo 26 años y desde hace como 4 años trabajo de chalán en una carnicería. Está en un mercado bastante grande, de esos que son mitad locales fijos de concreto y mitad puestos con lonas y estructuras de tubo que se arman en la calle. Estamos en una zona periférica, por los rumbos de Chimalhuacán. El mercado es un monstruo, la verdad. En la mañana y en la tarde es un caos de gente, de diablitos pasando por los pasillos a toda velocidad, marchantes gritando las ofertas, el olor a garnachas, a fruta madura y claro en mi pasillo, el olor a carne fresca, a sangre y a aserrín mojado. Pero en la noche el ambiente cambia por completo. Los locales tienen horarios diferentes y mi patrón, Don Chuy, es de los que cierra tarde. Él dice que a veces los de los puestos de tacos de la avenida principal vienen a comprar de emergencia en la noche y que ahí es donde se hace la buena venta. Así que nuestro local casi siempre es el último en bajar la cortina de todo ese pasillo. Te explico cómo es la dinámica de mi trabajo porque es importante para que entiendas lo que pasó. Mi chamba principal es atender a la gente, despachar, hacer los cortes que me pide el patrón y lo más pesado, limpiar todo cuando cerramos. Limpiar una carnicería no es como barrer una tienda de abarrotes.
Aquí todo se llena de grasa, de pedacitos de sebo, de sangre que se seca en los azulejos y se queda pegada como si fuera pegamento del fuerte. Tienes que usar agua hirviendo, un montón de jabón en polvo, cloro a chorros y cepillos de cerdas duras para tallar los troncos de madera donde cortamos y las mesas de acero inoxidable. Es una chinga, con todo respeto. Ese día en particular era un martes. Los martes siempre están bien muertos en el mercado. La gente no tiene tanto dinero porque apenas es inicio de semana, así que a eso de las 8 de la noche, casi todos los demás locatarios ya habían recogido sus cosas y se habían ido. Nuestro pasillo ya estaba oscuro. Solo quedaba prendida la luz de nuestro local, un foco ahorrador de esos blancos que parpadean de repente, y un par de lámparas amarillentas de la calle que se filtraban por los huecos del techo de lámina. Don Chuy me dijo que se sentía medio mal, que le dolía la espalda, así que a las 9:30 me dejó las llaves. Me dijo que yo me aventara el cierre, que guardara la carne que no se vendió en la cámara frigorífica grande que tenemos al fondo, que lavara todo y que cerrara bien los candados. Me dejó un billete para mi pasaje y se fue. Yo me quedé solo. Bueno, solo en el local, porque en el mercado todavía había uno que otro guardia dando rondines, pero ellos casi nunca pasan por la zona de carnes en la noche, por el olor a humedad y a cloro. Me puse mi mandil de hule, de esos gruesos que te llegan hasta las botas de plástico, conecté la manguera y me puse a echar agua. El silencio a esa hora es hasta pesado. Ya no escuchas el ruido del tráfico de la avenida porque los locales tapan el sonido. Lo único que se oía era el zumbido constante y grave del compresor de nuestra cámara de refrigeración y el ruido del agua de mi manguera pegando contra el piso. Estaba yo dándole con el cepillo a la mesa principal. Esa mesa está justo en la parte de enfrente del local, viendo hacia el pasillo oscuro. Detrás de mí, a unos 3 metros, está el riel del techo. Es un tubo grueso de acero por donde corren los ganchos grandotes, de esos de tipo S, donde colgamos las piezas grandes. Ese día no había querido meter todo al refrigerador todavía, porque me gusta lavar el piso primero, para no estar pisando el agua puerca al ir y venir. Así que en los ganchos todavía quedaban colgando un par de piezas pesadas, un cuarto trasero de res y una pieza completa de lomo que pesaba fácil sus 20 kilos. Estaba tallando la mesa con fuerza, concentrado en quitar una mancha de grasa, cuando escuché un golpe seco y pesado justo a mis espaldas. Fue un sonido denso, como el de un costal de arena cayendo sobre cemento húmedo. Me sobresalté, la verdad. Solté el cepillo y volteé rápido. Ahí, en el piso de azulejos blancos, estaba la pieza de lomo. Se había caído del gancho. No pensé nada raro en ese momento. Los ganchos a veces se resbalan si la carne tiene mucha grasa en la parte donde los encajas o si el peso vence el tejido por donde pasó el metal. Me dio coraje porque el piso estaba lleno de agua con espuma y mugre y la carne ya se había ensuciado. Iba a tener que lavarla en la tarja, quitarle la capa exterior para que no se echara a perder y volverla a colgar. Una pérdida de tiempo. Caminé hacia la pieza. Pesaba un demonio. Me agaché, la agarré metiendo las manos por debajo, haciendo fuerza con las piernas para no lastimarme la cintura, y la levanté a pulso. Caminé hasta la tarja, le eché agua limpia, le corté un pedacito de la orilla que había tocado un charco de jabón, y busqué otro gancho. Esta vez me aseguré de encajar la punta de metal profundamente, atravesando una buena capa de músculo firme. Jalé la carne hacia abajo con mis propias manos para comprobar que estuviera bien atorada. Estaba firme. Imposible que se cayera sola otra vez. Me sequé las manos en el mandil, solté un suspiro de cansancio y regresé a mi mesa para terminar de tallar. Me puse los audífonos otra vez, pero los dejé apagados, solo para tapar un poco el ruido del motor del refrigerador que ya me estaba taladrando la cabeza.
Pasaron como 10 minutos. Ya estaba juntando el agua sucia con el jalador de goma para mandarla a la coladera, cuando otra vez escuché el sonido. Ese mismo golpe seco, sordo, pesado contra el suelo. Me quedé congelado con el jalador en las manos. Volteé lentamente. La pieza de lomo estaba otra vez en el piso, exactamente en el mismo lugar. Ahí sí me empezó a entrar una sensación rara, un cosquilleo en la nuca. No era miedo exactamente, era más bien desconcierto. Yo mismo la había colgado. Yo mismo había jalado la pieza para asegurarme de que el gancho hubiera entrado bien profundo en el tejido duro. No había forma de que el peso la hubiera desgarrado tan rápido, mucho menos de que el gancho se hubiera resbalado. Caminé hacia la carne. Me quedé de pie mirándola unos segundos, pensando si tal vez había temblado y no lo sentí, pero las botellas de cloro de la repisa estaban intactas. No había habido ningún movimiento. Me agaché de nuevo, molesto y ya un poco nervioso. Me puse en cuclillas frente a la pieza de carne. La luz del foco ahorrador le daba directo, haciendo que la superficie húmeda de la grasa brillara un poco. Acerqué la mano para agarrarla de nuevo, pero me detuve en seco. Aquí es donde la cosa se pone difícil de explicar sin sonar como un loco. Yo sé cómo se ve la carne fresca. Llevo 4 años viendo vacas, cerdos y borregos recién desollados. Sé que cuando el animal está recién sacrificado, a veces los nervios tienen reflejos. La carne tiembla un poquito, da tirones sutiles. Es algo normal, física básica, energía residual en los músculos, qué sé yo. Pero eso pasa a las pocas horas de la matanza. Esa carne que nosotros teníamos ahí llevaba muerta más de 2 días. Había estado en refrigeración, ya había pasado el rigor mortis. Estaba asentada. Pero la pieza de lomo que estaba en el piso se estaba moviendo. No era un temblor de nervios, no era un reflejo rápido. Eran contracciones, como si la carne estuviera respirando de forma superficial. Se inflaba y se desinflaba muy levemente de un costado. El músculo rojo se tensaba, se encogía hacia adentro y luego se relajaba, haciendo que la capa de grasa blanca de encima se ondulara de una manera que me revolvió el estómago. Quité la mano de inmediato y me eché para atrás, cayendo sentado sobre mis talones en el piso mojado. Me quedé mirando fijamente esa masa roja. Traté de encontrarle una lógica. Pensé, a lo mejor es la corriente de aire, pero estábamos adentro de un mercado cerrado, no soplaba nada de viento. Pensé, a lo mejor hay un animal adentro, una rata grande que se metió en la carne. Pero la pieza era sólida, no tenía huecos donde cupiera un animal, y el movimiento era uniforme, era toda la fibra muscular contrayéndose al mismo tiempo en un ritmo pausado, como si estuviera reaccionando a algo, como cuando tocas a una oruga y se encoge, pero sin que nadie la estuviera tocando. Me levanté despacio, sin quitarle los ojos de encima. El movimiento duró unos segundos más y luego se detuvo por completo. La carne volvió a ser solo un trozo inerte de animal muerto. Tragué saliva, sentía la boca completamente seca, un sabor a metal en la lengua. Quería salir corriendo de ahí, dejar todo tirado y decirle a Don Chuy que me habían asaltado o cualquier mentira para justificar no haber cerrado. Pero no podía. El mercado estaba cerrado. Las puertas de afuera las trancaban a las 10 y el único velador que tiene las llaves estaba hasta la otra punta del recinto. Además, yo necesitaba el trabajo. No podía dejar la carne tirada en el piso toda la noche. Amanecería echada a perder y me la iban a cobrar a mí. Y un lomo completo vale bastante dinero. Agarré un trapo limpio, como para no tocarla directamente con las manos desnudas. La envolví un poco y la levanté rápido. Traté de no mirar el lugar donde el músculo se había estado moviendo. Caminé casi corriendo hasta el riel y busqué el gancho más grueso que teníamos. Lo clavé con tanta fuerza que casi perforó el otro lado. Le di varias vueltas a la cadena para asegurar el gancho al tubo y me alejé.
No me importaba ya dejar el piso a medias. Abrí la puerta de la cámara frigorífica. Adentro el frío te pega en la cara de inmediato. Empecé a meter las otras charolas de cortes pequeños a toda velocidad. Las manos me temblaban. Tiré un par de bisteces y ni los recogí. Solo quería terminar e irme a sentar a la caseta del velador hasta que amaneciera. Mientras acomodaba las cosas en los estantes de acero del refrigerador, un pensamiento se me clavó en la cabeza. Nosotros tenemos cámaras de seguridad. Son unas camaritas de circuito cerrado bien baratas que Don Chuy instaló hace como un año porque nos estaban robando básculas y cuchillos en las madrugadas. Hay una cámara que apunta directo al frente del local, cubriendo la mesa principal, el riel de los ganchos y el pasillo. La caja negra que graba todo, el DVR, está en un cuartito trasero que usamos de bodega para las cajas de cartón y las batas sucias, donde también hay un monitor chiquito, de esos viejos cuadrados. Terminé de guardar lo básico. Salí del refrigerador y cerré la puerta pesada. El pasillo del mercado seguía igual de oscuro y silencioso. La pieza de lomo seguía colgada, inmóvil. Yo sabía que lo mejor era agarrar mis cosas e irme al área de oficinas, pero la duda me estaba comiendo por dentro. Yo necesitaba saber si el gancho se había zafado por el peso o si había pasado algo más. Necesitaba confirmar que lo del movimiento en el piso había sido mi imaginación por el cansancio. Caminé hacia el cuartito de atrás. Prendí la luz, que tardó unos segundos en encender bien, y me senté en un banco de plástico frente al monitor lleno de polvo. Agarré el ratón de la computadora. La interfaz de las cámaras estaba en un sistema bien viejo y lento. Seleccioné la cámara 2, la que da hacia los ganchos, y busqué la opción de reproducir grabaciones anteriores. Me fijé en el reloj de la pantalla. Eran las 10:15. Calculé que la primera caída había sido como a las 9:50. Retrocedí la línea de tiempo. Ahí estaba yo en la pantalla, en blanco y negro, tallando la mesa con el cepillo. Todo se veía normal. Se veía la pieza de lomo colgada a mi espalda, inerte. Dejé que el video avanzara a velocidad normal. Mis ojos estaban fijos en el pedazo de carne. Y entonces lo vi. La carne no se resbaló. El gancho no se dio por el peso. En la grabación, mientras yo estaba de espaldas, la pieza completa de lomo comenzó a balancearse. Primero fue un movimiento ligero, de izquierda a derecha. Luego, el balanceo se hizo más pronunciado. No había nadie ahí. No había corrientes de aire que pudieran mover 20 kilos de peso muerto de esa forma. Se balanceaba como si alguien estuviera jugando con ella, como si alguien invisible estuviera empujándola con la mano. Y luego, en el punto más alto del balanceo, la carne fue levantada hacia arriba. Te juro por lo más sagrado que eso vi. La pieza no cayó hacia abajo, fue empujada hacia arriba, zafándose del gancho por completo, como si unas manos la hubieran levantado en el aire por un segundo, para luego dejarla caer pesadamente al piso. En la pantalla vi cómo yo me asustaba, volteaba, y luego levantaba la carne para colgarla de nuevo. Sentí que el aire me faltaba. Me froté los ojos y adelanté el video hasta el momento de la segunda caída. Otra vez la misma escena, yo de espaldas con el jalador de agua, la pieza recién colgada en el gancho, y de nuevo el balanceo. Pero esta vez fue distinto. La carne no solo se columpiaba. En la pantalla en blanco y negro se podía ver claramente cómo la superficie de la carne se hundía en varias partes, como si la estuvieran apretando. Se veían hendiduras profundas en los costados, marcas que aparecían y desaparecían, como si unos dedos gigantes y muy fuertes la estuvieran amasando. Fueron 3 apretones claros, deformando la pieza entera, antes de que volviera a ser levantada del gancho y arrojada al piso. Puse pausa. La imagen congelada mostraba una de esas hendiduras en la carne. Tenía la forma de una presión, pero no correspondía al tamaño de una mano humana. Era una presión uniforme, como si algo la hubiera envuelto por completo.
Me quedé ahí sentado en el cuartito de cartón por no sé cuánto tiempo. Escuchaba el compresor del refrigerador afuera, pero ahora me sonaba diferente, como un ruido que intentaba tapar algo más. No me atrevía a salir. Para ir a la puerta principal del mercado tenía que pasar forzosamente por el frente de mi local, por debajo del riel, justo al lado de donde estaba colgada esa maldita pieza de carne. Saqué mi celular. No tenía señal ahí adentro. No me quedó de otra. Agarré uno de los cuchillos grandes de deshuesar que guardamos en un cajón. Yo sabía que un cuchillo no sirve de nada contra algo que ni siquiera puedes ver, pero necesitaba sentir que tenía algo en las manos. Salí del cuartito. El local estaba en silencio. La pieza de lomo seguía colgada de su gancho y cadena. Me fui pegado a la pared contraria, caminando de lado, sin quitarle la mirada a la carne. No se movía, no se balanceaba, pero mientras pasaba junto a ella, escuché un ruido. No sé cómo describírtelo bien. Fue un sonido que venía de la misma carne. Un sonido húmedo, suave, como el que hace el cuero viejo cuando lo retuerces, o como cuando despegas un zapato del lodo. Un sonido de tejidos separándose y tensándose por dentro. No corrí porque las piernas me temblaban tanto que sentía que me iba a caer, pero caminé lo más rápido que pude hasta la avenida principal del mercado. Llegué a la reja de la salida, donde estaba el velador dormido en su silla. Toqué los fierros de la reja hasta que despertó y me abrió. Me preguntó que por qué salía tan tarde y por qué estaba tan pálido. Le dije que me había sentido mal del estómago. No regresé a trabajar al día siguiente. Le marqué a Don Chuy y le dije que me había salido otra chamba, que ya no iba a volver. Me dijo que estaba bien, que pasara por mi quincena el fin de semana. Cuando fui el sábado, a mediodía, el mercado estaba lleno de gente. Había ruido, música, sol. Fui al local, cobré mi dinero y traté de no mirar hacia los ganchos. Don Chuy me estaba pagando cuando le comenté, haciéndome el desentendido, que tuviera cuidado con la cámara frigorífica o con la carne, que la noche que cerré sentí que la pieza de lomo se había echado a perder rápido. Él me miró medio raro, se limpió las manos en su delantal y me dijo en voz baja: ¿A poco se cayó sola otra vez? Lo miré sorprendido y él nomás negó con la cabeza. Agarró un trapo y se puso a limpiar el mostrador de vidrio. Esas piezas grandes de repente agarran aire o algo, mijo. Por eso ya no dejo a nadie solo cerrando aquí. Ya me ha tocado que las encuentro tiradas y hasta marcadas, como magulladas. Cosas del frío, supongo, o cosas que se meten cuando uno no ve. Ya ni le busques. No le dije nada de las cámaras. Agarré mi lana y me fui. Ya pasaron como 3 meses de eso y conseguí trabajo en una ferretería. Ya no quiero saber nada de carnicerías ni de mercados de noche. Y la neta, dejé de comer carne de res un buen rato. Cada que veo un corte grueso en el súper, me acuerdo del sonido de esos tejidos moviéndose solos en el piso mojado y de las hendiduras en la grabación, y se me quita el hambre. Te dejo el relato, ojalá lo leas en tu canal. Saludos. Yo me llamo Chema, y por ahí del 2015, 2016, yo tenía un puesto de tacos, pero no un localito fresa en una avenida principal, no. Yo tenía un puesto de lámina, de esos que se arman y se desarman con tubos y lonas, pegado a un mercado viejísimo en la zona antigua de Guadalajara. No voy a decir el nombre exacto del mercado para no meter en broncas a la raza que todavía jala por ahí, pero los que son de Guanatos y conocen el centro, saben que hay zonas que de día son un hormiguero de gente comprando fayuca, verduras, ropa, y de noche se quedan muertas, oscuras y pesadas. Mi jale era una madriza. Yo llegaba a las 5 de la tarde a armar el puesto. Era cargar los fierros, amarrar la lona amarilla, bajar el trompo de pastor, acomodar la plancha, las salsas, los bancos de plástico,
y ahí me quedaba vendiendo hasta las 3 o 4 de la mañana, dependiendo de cómo estuviera la venta. Mi fuerte eran los tacos de suadero, tripa, chorizo y pastor. A esa hora, el tipo de clientela que te cae es bien variada, pero ya te la sabes. Te caen los borrachos que salen de las cantinas del centro buscando bajar la peda. Te caen los mariachis que ya terminaron su turno, los taxistas que andan ruleteando, las muchachas que trabajan en las calles de más atrás y uno que otro despistado. Uno se acostumbra a ver de todo. Peleas de borrachos, gente llorando, parejitas peleando, asaltantes que pasan corriendo. Todo eso es normal. Es parte del paisaje urbano, como dicen. Al lado de mi puesto estaba Don Chuy, un señor ya grande, de unos 60 y tantos, que vendía lonches de pierna y hot dogs. Y del otro lado se ponía un morro que le decíamos el güero, que vendía hamburguesas al carbón. Los tres éramos los últimos en irnos siempre. Éramos como una pequeña familia de desvelados. Cuando la calle ya se vaciaba por ahí de las 2 de la mañana, nos poníamos a platicar de puesto a puesto, mientras le dábamos vuelta a la carne para que no se resecara. A esa hora, el mercado que teníamos a nuestras espaldas era un monstruo dormido. Era una estructura grandísima, con techos de lámina altísimos, cortinas de metal oxidadas y pasillos que se perdían en la oscuridad. Durante el día, ese lugar olía a cilantro fresco, a jabón de polvo, a carne cruda, a fruta. Pero de noche el olor cambiaba. Olía a humedad, a basura acumulada, a cañería vieja y a perro mojado. Siempre había perros callejeros rondando. Sabían que nosotros tirábamos las sobras y siempre estaban ahí, esperando pacientes a que les aventáramos un pedazo de pellejo o un hueso. Yo hasta tenía a mis consentidos, un perro pinto y uno negro que siempre se echaban debajo de mi plancha para sentir lo calientito del fuego. El jale de la taquería genera mucha merma, mucha sobra. Hay partes de la carne que no le puedes dar al cliente. Los gorditos más feos, el suadero que ya se hizo como suela de zapato de tanto estar en la choricera, los pedazos de tripa que se quemaron de más, los nervios duros y sobre todo la grasa sucia que se va acumulando en la orilla de la plancha, esa manteca negra mezclada con sangre vieja y restos de cebolla quemada. Todo eso nosotros lo íbamos echando en un bote de pintura de 20 litros que poníamos a un lado. Al final de la noche, lo que se podía comer se lo dábamos a los perros, y lo que de plano era pura porquería, lo echábamos en unas bolsas negras gruesas y las íbamos a tirar a unos contenedores enormes de lámina que estaban en la parte de atrás del mercado, en un callejón sin salida. La cosa empezó un martes. Me acuerdo perfecto que era martes porque los martes siempre eran los días más flojos, los días muertos. Ya eran como las 3:15 de la mañana. No había ni un alma en la calle. Hacía un frío de esos secos que te calan los huesos, típicos de los inviernos acá. Don Chuy ya estaba guardando sus cosas, lavando su plancha con agua y jabón, y el güero estaba sentado en su hielera viendo el celular. Yo estaba raspando mi comal con la espátula, juntando toda la costra de grasa y carne quemada para echarla al bote de las sobras. De repente, los perros que estaban echados cerca de mi puesto, el pinto y el negro, se pararon de golpe. No ladraron. Eso fue lo primero que se me hizo raro. Los perros callejeros de esa zona le ladran a todo, a los borrachos, a las motos, a la basura que vuela. Pero estos no. Se pararon, metieron la cola entre las patas, agacharon la cabeza y se fueron caminando rápido y en silencio, cruzando la calle hasta perderse en la oscuridad. Me quedé viendo hacia la calle para ver qué los había espantado, pero no venía nadie. Seguí raspando la plancha. Al rato escuché unos pasos. Eran pasos pesados, como de botas de trabajo, pero arrastrando los pies un poco. Levanté la vista
y vi que alguien venía caminando por la banqueta, pegado a las cortinas cerradas del mercado. Era un hombre, pero la neta se veía muy acabado. Lo primero que pensé fue que era un teporocho, un indigente de los que duermen en los cajeros automáticos o en los parques. Traía unos pantalones de mezclilla que ya ni se veían azules de tanta mugre que traían encima, parecían como encerados de tierra y grasa. Traía una chamarra grande, como de esas que usan los obreros, toda deshilachada, y traía la gorra de la chamarra puesta sobre la cabeza, así que la cara no se le veía bien, nomás se le veía sombra. El vato se paró frente a mi puesto. Yo por inercia dejé la espátula y le dije lo que le digo a todos. ¿Qué le damos, jefe? ¿Hay de suadero, tripa, pastor? El tipo no me contestó de inmediato. Se quedó ahí parado. Y la verdad es que olía bien cabrón. No era el olor típico de una persona en situación de calle que huele a sudor viejo, a orines o a alcohol. No. Este cuate olía a tierra mojada, pero a tierra de maceta vieja, a humedad encerrada y a algo más. Un olor como a fierro viejo, como a moneda sucia, como a sangre que ya se secó. Cuando por fin habló, su voz sonó rasposa, como si trajera la garganta llena de flemas o como si llevara días sin tomar agua. Hablaba bajito, despacio. «No quiero tacos», me dijo. Su voz casi no se escuchaba por encima del ruido del tráfico a lo lejos. «¿Entonces?» «Ya estoy cerrando, amigo», le contesté, tratando de sonar amable pero firme, porque a esa hora uno ya se quiere largar a su casa a dormir. «Quiero lo que sobra, lo que vas a tirar». Me quedé sacado de onda. A veces pasa que llega gente a pedirte si te sobraron frijoles o un taco frío, y uno pues les hace el paro y les prepara algo sencillo. Pero este vato estaba señalando directamente al bote de pintura donde yo echaba la basura de la plancha. «¿El bote?», le pregunté, pensando que no había entendido. «Jefe, ahí nomás hay pura merma, pura grasa quemada, nervios crudos que le quito a la carne antes de echarla, servilletas llenas de sangre del suadero. Eso no se come, hace daño. Si trae hambre, le preparo unos 2 de pastor sin bronca, yo lo invito». El hombre levantó un poco la cabeza. No le pude ver los ojos, pero le vi la parte baja de la cara. Tenía la piel como grisácea, llena de costras de mugre, y los labios resecos, cuarteados. «Quiero eso», repitió, y su voz sonó un poco más dura, más impaciente. «Lo que no sirve, lo podrido, véndemelo». Metió una mano a la bolsa de su chamarra y sacó un puñado de monedas. Las puso sobre la lámina de mi mostrador. Eran monedas de 10 y de 5 pesos, todas opacas, como si hubieran estado enterradas en lodo. Yo volteé a ver a don Chuy, que ya se había dado cuenta de la movida y me estaba viendo con cara de «dáselo y que ya se abra». El güero ni cuenta se daba, seguía en el celular. La neta, a mí me dio mucha cosa. El vato me daba mala espina y yo solo quería que se fuera de mi puesto. Agarré una bolsa de plástico de las de camiseta, de las más grandes que tenía. Agarré mi espátula y empecé a paliar todo el asco que estaba en el bote de las sobras. Eché los nervios chiclosos, los pedazos de gordito con pelos que le quitamos al suadero, los cuajarones de sangre cruda que quedan en el fondo de la charola de la carne, y hasta la costra negra de grasa quemada de la plancha. Se hizo una bolsa pesada, como de 3 kilos de pura porquería aguada. Agarré las monedas con asco, sin contarlas, las eché a mi caja de dinero, amarré la bolsa y se la puse en el mostrador. «Ahí está, jefe. Tenga cuidado que eso está echado a perder casi», le dije. El hombre agarró la bolsa. Y fíjense en este detalle, que en ese momento se me hizo raro, pero con el cansancio no le di tanta importancia. Cuando agarró la bolsa, le vi la mano. No traía guantes. Sus uñas estaban gruesísimas, amarillas, casi negras de las orillas, y largas, pero no largas de descuido, sino gruesas como de cuerno de animal. Y sus dedos estaban llenos de callosidades, pero callos duros, como piedras.
Agarró la bolsa de porquería pesada con una sola mano, sin hacer esfuerzo, no dijo gracias, se dio la media vuelta y empezó a caminar. Yo me le quedé viendo. Pensé que iba a agarrar para la avenida principal, pero no. Caminó unos metros pegado a la pared del mercado y se metió por un callejón chiquito que da hacia una entrada lateral del edificio, una entrada que siempre está clausurada con un candado enorme. Se perdió en lo oscuro y ya no lo vi salir. Yo nomás moví la cabeza, seguí limpiando y cuando terminé me fui a mi casa. Ese fue el primer día. La cosa es que no fue el único. Un par de días después, el jueves de esa misma semana, pasó lo mismo. Exactamente lo mismo. Eran casi las 3:30. Los perros se pararon de repente, se fueron corriendo en silencio. Al rato, los pasos arrastrados. El hombre de la chamarra mugrosa y olor a tierra mojada llegó a mi puesto. Puso las monedas llenas de tierra en la lámina. Me pidió las sobras. Yo, sin decir nada esta vez, le eché toda la merma en una bolsa. Se la llevó y se fue caminando hacia el mismo callejón oscuro. Para la siguiente semana, el vato ya era cliente frecuente, si se le puede llamar así a alguien que te compra basura. Y no nomás me compraba a mí. Empezó a llegar también con el güero y con Don Chuy. Una noche que estábamos instalando los puestos antes de que abriera bien la venta, Don Chuy se acercó a platicar conmigo, prendiendo un cigarro. «Oye, Chema», me dijo el viejo, echando el humo por la nariz. «El loquito ese que viene por la basura, ¿qué rollo con él?» «No sé, Don Chuy», le contesté, acomodando el trompo de pastor. «Está bien dañado de la cabeza, yo creo. A mí me da agüite, la neta. ¿Quién sabe qué hará con tanta porquería? A lo mejor tiene crías de perros o chanchos por ahí y les lleva de comer». «No creo, mijo», me dijo Don Chuy, viéndome bien serio. «Ayer que tú te fuiste temprano porque se te acabó la carne, el cabrón ese llegó a mi puesto. Me pidió las sobras. Le di los panes duros que ya se me habían echado a perder y unas salchichas que se me cayeron al piso y que dejé ahí para barrerlas después. Me las pagó igual, con puras monedas mugrosas. Pero cuando se iba, me quedé viéndolo. No agarró para la calle. Se metió al callejón del mercado. «Pues ahí duerme, ¿no?», le dije encogiéndome de hombros. «En la entrada lateral hay un techito. A lo mejor ahí tira sus cartones. El callejón está enrejado desde hace un mes, Chema. Pusieron malla ciclónica hasta arriba porque se metían a orinar. No hay dónde dormirse ahí. Y el candado de la puerta del mercado no lo abre nadie. Pero ese cabrón se mete ahí y ya no sale. Y otra cosa, huele a panteón ese güey. A tierra de panteón». Yo me reí, pensando que el viejo estaba exagerando. Ya ven que a los señores grandes les gusta echarle crema a sus tacos con los cuentos de espantos. Pero en el fondo, la plática me dejó una sensación rasposa en el estómago, porque yo también me había fijado en el olor y en las uñas, y en cómo los perros de la calle, que son bien bravos, le tenían un pavor absoluto. Pasaron unas semanas. El sujeto de la chamarra iba unas 3 o 4 veces por semana. Ya ni nos saludaba. Llegaba, ponía las monedas, nosotros le teníamos una bolsa lista con la peor basura que generaban los puestos: tripas verdes que no servían, pellejos duros, sangre, manteca, pan enlamado, pedazos de cebolla podrida. Todo se lo llevaba. Nosotros empezamos a juntarle las cosas en una sola bolsa grande entre los tres para despacharlo rápido y que se largara, porque su presencia nos ponía los pelos de punta. El ambiente se ponía denso, el frío calaba más y un silencio bien pesado caía en la calle cada que él estaba ahí. La gota que derramó el vaso, el día que todo se fue a la mierda para mí, fue una madrugada de noviembre. Estaba lloviznando, una de esas lluvias delgaditas, molestas, que no mojan de golpe pero te empapan lentamente y hacen que la calle parezca un espejo negro. La venta estuvo para llorar. Apenas si saqué lo del día.
Don Chuy y el güero se habían ido desde la 1 de la mañana, porque no había gente y el agua les estaba apagando el carbón. Yo me quedé por terco, tratando de vender al menos 1 kilo más de suadero para no perder tanta lana. Ya eran casi las 4 de la mañana. Yo estaba encabronado, cansado, mojado y con un frío que me tenía temblando. Estaba quitando la lona amarilla, todo apurado para irme a dormir, cuando escuché los pasos. El agua de los charcos chapoteaba despacio. Los perros ya habían desaparecido desde hace rato. Ahí venía el vato. Bajo la lluvia se veía todavía más lúgubre. La ropa se le pegaba al cuerpo, pero él no parecía sentir el frío ni el agua. Llegó a mi mostrador. Esta vez yo no tenía bolsa preparada porque los otros 2 ya se habían ido y yo andaba más ocupado maldiciendo mi suerte. Puso las monedas mojadas sobre la lámina. «No tengo nada preparado, compa», le dije de mala gana, secándome el agua de la frente. Agarré y tiré casi todo allá atrás en los botes grandes. Me queda nomás la bandeja donde tenía la carne cruda marinando. Está llena de sangre y cebolla agria. El tipo levantó la cabeza y esta vez sí pude verle un poco más la cara porque un relámpago a lo lejos iluminó poquito la calle. Sentí que el estómago se me fue a los pies. Tenía los ojos hundidísimos, casi no se le veían las pupilas. Era como ver 2 pozos negros en medio de una piel que parecía cartón mojado. No tenía cejas. «Dame lo de la bandeja», dijo. La voz no sonó humana. No sé cómo explicarlo. Sonó como cuando le sacas el aire a un globo y rechina, pero grave. Una vibración bien culera que me hizo zumbar los oídos. Agarré la bandeja de aluminio, que estaba asquerosa. Tenía unos 2 litros de un líquido espeso, oscuro, mezcla de sangre vieja de carne, jugos de limón echados a perder, pedazos de grasa flotando y nervios crudos. Lo vacié todo en una bolsa transparente doble. Era una bolsa pesada y gelatinosa. Me daba asco nomás de verla. Se la puse en la plancha. El vato la agarró y se dio la vuelta. Caminó hacia el callejón del mercado. Yo estaba empapado, de malas, y de repente me entró una curiosidad enfermiza, una mezcla de coraje por lo mal que me había ido y de hartazgo por el miedo que le teníamos a ese cabrón. Quería ver qué chingados hacía. Quería comprobar si Don Chuy tenía razón, si de verdad no había forma de que saliera del callejón, si se saltaba la malla ciclónica o si tenía la llave de alguna puerta. Dejé mi puesto a medio desarmar, apagué el foco de pellizco que me daba luz y me fui caminando tras él, pisando suavecito para que el ruido de la lluvia tapara mis pasos. Me asomé por la esquina del callejón. Estaba oscuro como la boca del lobo. Apenas, y entraba un poco de la luz ámbar de los postes de la calle. Al fondo del callejón estaba la malla ciclónica altísima y detrás de ella una zona del mercado que llevaba años clausurada. Era la antigua zona de los frigoríficos, donde hace muchos años, antes de que yo naciera, los carniceros guardaban las reses enteras en cuartos fríos enormes. Esa área llevaba abandonada décadas. Las puertas de metal estaban soldadas y todo estaba cubierto de basura y escombro. Vi al hombre llegar hasta la malla ciclónica. Yo me pegué a la pared, conteniendo la respiración. El tipo no se saltó, no sacó llaves. Se acercó a una de las esquinas inferiores de la malla, donde el alambre estaba roto y un poco levantado. El hueco no era más grande que una llanta de coche chiquita. Una persona normal no cabe por ahí, ni de chiste, a menos que te arrastres de panza y te raspes toda la espalda. Pero el vato se agachó, y los movimientos que hizo, me acuerdo y se me pone la piel de gallina. No se agachó como una persona. Sus rodillas parecieron doblarse hacia afuera, como las patas de un chapulín, y su cuerpo entero se hizo chiquito, como si no tuviera huesos, como si sus articulaciones se hubieran desacomodado solas. Se deslizó por el hueco en un segundo, como si fuera agua o una serpiente gigante.
No hizo ruido, no atoró la ropa, nada. Pasó al otro lado, a la zona de los frigoríficos abandonados, y se perdió entre los escombros y la oscuridad. Yo me quedé ahí, pasmado, bajo la lluvia. Mi cabeza me decía que corriera de regreso a mi puesto, agarrara mis llaves y me largara en mi camioneta. Pero las piernas no me daban, y, se los juro, la curiosidad te vuelve estúpido. Caminé por el callejón hasta llegar a la malla. Me asomé por los rombos de alambre, tratando de ver hacia la antigua zona de carnes. Adentro, la oscuridad era espesa. El olor que salía de ahí adentro era insoportable. Era un tufo a podredumbre, a humedad de sótano, a carne putrefacta que me hizo dar arcadas. Me tapé la nariz y la boca con mi playera mojada. Entonces escuché el ruido. No voy a tratar de imitarlo, pero imagínense el sonido que hace un carnicero cuando está cortando un pedazo de res gigante y mete el cuchillo y rasga la carne cruda, y de paso raspa el hueso. Era un sonido húmedo, asqueroso, pesado, un ruido de algo desgarrándose, y acompañado de eso, un sonido como de un motor ahogado, una respiración profunda, desesperada, gorgoteante. Me agaché para ver mejor por debajo de unas cajas de madera podridas que bloqueaban un poco la vista. Había una lámpara parpadeante de la calle que lograba meter un rayito de luz hasta el fondo de esa zona, y ahí estaba él. Estaba sentado en el piso de cemento lleno de mugre, pero su postura era horrible. Estaba en cuclillas, pero muy abierto de piernas, encorvado por completo, casi como una gárgola. Tenía la bolsa de plástico entre las piernas, la bolsa que yo le había dado llena de sangre, manteca y nervios crudos. No estaba usando las manos para sacar las cosas. Tenía la cara hundida directamente en la bolsa. El sonido de desgarre venía de él. Estaba comiendo, pero no estaba masticando ni tragando como una persona. Estaba arrancando los pedazos grandes de grasa cruda y nervio, y se los estaba pasando enteros. Y no solo se comió la porquería que le di. Había otras bolsas rotas a su alrededor, basura vieja, huesos pelados. En un movimiento brusco, levantó la cabeza de la bolsa. Yo creo que hice ruido. No sé si pisé una piedra, o si mi respiración me delató, o si simplemente sintió que alguien lo estaba viendo. Pero se quedó completamente quieto y giró la cabeza hacia donde yo estaba, del otro lado de la malla. La luz le dio de lleno en la cara. Su boca, Dios mío, su boca no era normal. La mandíbula la tenía desencajada, colgaba mucho más abajo de lo que la piel de un humano permite, abarcando casi hasta la base del cuello. Estaba embarrado desde la nariz hasta el pecho de sangre oscura, grasa y mugre. Sus dientes no eran planos, eran decenas de puntitas afiladas, rotas, amarillas. Y sus ojos, esos ojos no tenían pupila ni blanco, brillaban en la oscuridad como los ojos de un gato en la carretera, pero de un color amarillento, sucio, muerto. Me estaba viendo fijo, sin pestañear. No había inteligencia ahí, o al menos no una inteligencia de persona. Era la mirada de un animal salvaje que está defendiendo su comida. Sentí que un bloque de hielo se me formaba en el pecho. Las piernas por fin me reaccionaron, pero no corría normal. Sentía que pisaba algodón. Caminé para atrás rápido, tropezándome con mis propios pies. Cuando salí del callejón, arranqué a correr hacia mi puesto. Nunca en mi vida había recogido mis cosas tan rápido. Me valió madre la lona mojada, los bancos sucios, el trompo. Aventé todo a la caja de mi camioneta estaquitas así como caía, sin amarrar nada. Me subí, metí la llave con la mano temblando a más no poder. Arranqué y arranqué llanta. No paré de ver por los espejos retrovisores hasta que llegué a mi casa. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, con todas las luces prendidas, sintiendo que todavía tenía ese olor a panteón y a sangre vieja metido en la nariz. Cada ruido de la calle me hacía brincar.
Al día siguiente, a las 5 de la tarde, me tocaba ir a armar el puesto. Fui porque si no trabajo, no como, así de fácil, pero iba con un pavor tremendo. Llegué y armé todo a plena luz del día. Cuando llegaron Don Chuy y el Güero, fui directamente a hablar con ellos. Estaba pálido, y supongo que me notaron lo alterado porque Don Chuy me invitó un refresco de vidrio antes de que le contara. Les platiqué todo. Les conté lo de la malla, lo de cómo se dobló, y lo que vi cuando estaba tragando. El Güero se puso muy serio y nervioso. Se empezó a morder las uñas y nomás veía hacia el piso. Pero la reacción de Don Chuy fue la que me descolocó. «Estás alucinando, mijo», me dijo sin mirarme a los ojos, frotando su plancha con mucha fuerza. «El desvelo hace que uno vea cosas. Ese güey es nomás un vagabundo enfermo. Tiene lepra o alguna madre así en la piel, por eso se ve feo. Y tiene mucha hambre. No andes inventando mamadas, Chema, que asustas a los clientes y de por sí la cosa está floja». Pero yo vi cómo le temblaba la mano al viejo y vi cómo no quiso voltear a ver hacia el callejón. Él también lo sabía. El Güero también lo sabía. Todos sabíamos que lo que nos compraba la basura no era humano, pero decirlo en voz alta lo hacía real. Y si era real, ya no podíamos estar ahí en la madrugada trabajando como si nada. Yo no me quedé tranquilo. Esa misma tarde, antes de que anocheciera por completo, agarré valor. Había luz de sol, había gente en la calle, había ruido. Fui al fondo del mercado, por la parte de atrás, del lado donde estaban los contenedores de basura grandes, los tambos industriales, donde todos los carniceros, polleros y taqueros tiramos las mermas mayores, los huesos enormes, la grasa echada a perder. Esos tambos, que son como 4 cajas de metal gigantes, siempre estaban repletos al final del día. Siempre olían a perro muerto y estaban llenos de moscas. Me asomé al primero. Estaba vacío. Me asomé al segundo. Vacío. Fui a los 4 tambos. No había absolutamente nada. Ni una bolsa, ni un hueso de res, ni un pellejo. Estaban limpios. Es más, hasta la grasa pegada en las paredes de los tambos parecía raspada, como si alguien hubiera lamido el metal por dentro. Volteé a ver a los perros callejeros. Estaban en la acera de enfrente, echados. Les chiflé, les aventé un pedazo de bolillo. Normalmente corren hacia ti y se pelean por la comida. Esta vez se quedaron viendo el pan tirado en el piso cerca de los tambos de basura. Soltaron un quejido bajito y se fueron caminando en dirección contraria. No se querían acercar a esa zona por nada del mundo. Esa noche, a la 1 de la mañana, en cuanto vi que la calle se empezaba a vaciar, no me esperé. Empecé a levantar mi puesto. Don Chuy me vio, pero no me dijo nada. Él también empezó a levantar sus cosas antes de tiempo. El Güero nos imitó. Por primera vez en años, a las 2 de la mañana, ya no había taqueros en esa esquina. El vato de la chamarra no apareció esa noche, ni la siguiente. Yo aguanté 2 semanas más en ese punto. 2 semanas en las que me iba temprano, perdiendo lana de las ventas de madrugada, pero con la tranquilidad de estar en mi casa encerrado. Pero la paranoia era mucha. Cada ruido, cada sombra en el mercado viejo me hacía recordar esa cara, esa mandíbula desencajada, ese ruido de carne rompiéndose. Un compa que tiene un lote de autos me ofreció poner mi puesto afuera de su negocio, en una avenida muy transitada, iluminada, que nunca duerme. Acepté sin pensarlo. Dejé la esquina del mercado viejo. Don Chuy se quedó. Él es necio y lleva 40 años ahí, pero supe por otro amigo que ya no se queda hasta las 4, que a las 2 a más tardar, cierra y se va. Y de eso ya pasaron casi 10 años. Me ha ido bien, mi negocio creció, ya tengo un localito bien puesto, pero jamás he vuelto a pisar esa zona del centro de noche. A veces,
Cuando estoy limpiando mi cocina y tiro la bolsa de basura llena de mermas, restos de carne y grasa fría, me llega de repente un olor a tierra mojada, a fierro viejo y panteón. Y me pregunto si ese ser sigue viviendo ahí, escondido en los refrigeradores abandonados, esperando pacientemente a que cierren los negocios para salir a comer lo que nadie más quiere. O peor aún, me pregunto qué pasa los días en que los taqueros deciden no venderle y el hambre le gana. Porque ese nivel de desesperación por tragar carne no discrimina de dónde viene la sangre.